días, mi nombre es Carla Amaiz y mis compañeras y yo vamos a explicarles el tema de destilación fraccionada, atmosférica y al vacío. Antes de entrar en materia les explicaré las generalidades de la destilación fraccionada. Esta es un proceso físico utilizado en química para separar mezclas de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calorífico y másico entre vapores y líquidos. Se sabe que la fuente principal de materia prima es el petróleo procesado en grandes cantidades en las refinerías. La principal diferencia que tiene esta con la destilación simple es el uso de la torre fraccionadora. Ello facilita el intercambio de calor entre los vapores que ceden y los líquidos que reciben. Este intercambio produce a su vez un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Su funcionamiento. Se coloca la mezcla en un matraz de vidrio. La sustancia con menor punto de ebullición se evaporará primero y parte de otras sustancias también. La primera sustancia se enfría y se condensa de nuevo. Este líquido se calienta progresivamente por los vapores ascendentes y se evaporiza de nuevo. Sin embargo, la composición de este nuevo vapor no es la misma que en el vapor inicial. Es más concentrada en el componente más volátil. Debido a las sucesivas condensaciones y evaporizaciones que sufre la sustancia más volátil, al alcanzar el condensador, ésta se condensará primero casi totalmente. La aplicación en el petróleo. Mediante este proceso se obtienen fracciones y no productos puros del petróleo. Esto se realiza en las refinerías, las cuales son centrales enormes donde se somete al petróleo crudo a procesos de separación física para obtener sus distintos derivados. Se sabe que dentro del petróleo los componentes tienen puntos de ebullición distintos. Mediante una temperatura fija se obtiene una sustancia predeterminada. Por ejemplo, si se calienta el petróleo crudo a 100 grados Celsius, se obtiene nafta. Y luego se sigue calentando el petróleo para obtener otras sustancias buscadas a temperaturas más altas, y así hasta llegar a los 350 o 400 grados Celsius, temperatura en la cual el petróleo comienza a descomponerse. Es por esta razón que dentro de la refinería se somete al petróleo a determinadas temperaturas en diferentes instancias. De este modo, los componentes se van desprendiendo de manera ordenada. Antes de entrar en los tipos de destilación, debemos tener clara la diferencia entre el refinamiento y la destilación. El refino del petróleo es el proceso completo por el que se obtienen los productos derivados del petróleo. Y la destilación es una parte del proceso. Existe la destilación simple y la destilación fraccionada, donde entra en juego la torre de fraccionamiento. Sin embargo, existen otros tipos de destilación. La destilación simple se usa para aquellos productos con puntos de ebullición muy diferentes. Mediante la condensación se pueden obtener uno de estos compuestos con facilidad. La destilación fraccionada, estamos hablando del principal tipo de destilación en el tratamiento del crudo. Los componentes tienen puntos de ebullición distintos, lo que hace que su temperatura deba ser distinta para cada uno de ellos. Es ahí donde entra en juego la torre de fraccionamiento, donde los vapores se elevan en función de su densidad, creando distintos tipos de productos derivados. Los derivados de la destilación pueden ser gases, que son sustancias con temperatura de ebullición entre menos 165 y 0 grados Celsius. Éter de petróleo entre 20 y 60 grados Celsius. Las gasolinas y naftas 30 y 200 grados Celsius. Los querosenos con temperatura de ebullición entre 150 y 300 grados Celsius. Los gasóleos entre 175 y 400 grados Celsius. Los fuelóleos son fracciones obtenidas como residuos de la destilación atmosférica. Los aceites lubricantes son famosos en el mundo de la mecánica por su densidad, viscosidad, resistencia a la oxidación y bajo punto de congelación. Las ceras son fracciones que hierven a unos 350 grados Celsius. Los asfaltos forman parte de los aceites lubricantes, como los que engrasan los engranajes de los motores y de las máquinas a fin de alargar su vida útil. El CoCo es un carbón obtenido de las fracciones más pesadas del petróleo crudo. Resulta ser que el petróleo es la fuente por excelencia de combustibles líquidos. Los principales son gasolina, queroseno, turborreactores, gasóleos y fuelóleos.
Si existe un derivado del petróleo con alto peso molecular, se pueden romper las cadenas de hidrocarburos con un proceso denominado craqueo. En conclusión, la destilación fraccionada tiene como objetivo separar los distintos componentes del petróleo mediante el calor. Se sabe también que el petróleo crudo calentado se separa en distintas fracciones diferenciadas por puntos de ebullición específicos y clasificadas en orden de creciente volatilidad en gases, destilados ligeros, destilados intermedios, gasóleos y residuos. Gracias. A su compañera Lucero Rodríguez, continuando con lo que es la destilación fraccionada. En general existen diferentes tipos de destilación, en el que tenemos la destilación por arrastre vapor, destilación al vacío, destilación de corto recorrido, destilación atmosférica. Además de esto, también se encuentra la destilación seca, azeotrópica y mejorada. La destilación por arrastre de vapor. En este tipo de destilación, el elemento principal es el vapor, el cual se usa para destilar compuestos sensibles al calor. El vapor de estos compuestos se condensa posteriormente para dar lugar a distintos lubricantes. Destilación de corto recorrido. Con una presión reducida, el compuesto debe recorrer un espacio concreto antes de entrar en ebullición. Un ejemplo clásico de este tipo de destilación sería una destilación que viaja de un bulbo de vidrio a otro, sin la necesidad de un condensador que separe estas cámaras. Destilación seca. Consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos, obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente. Un ejemplo de este tipo de destilación sería el procesamiento del carbón. Destilación azeotrópica. Es la destilación necesaria para romper un azeótropo, es decir, una mezcla que se comporta como una sola, incluso teniendo el mismo punto de ebullición. Este tipo de destilación se aplica cuando no se puede utilizar la destilación simple o fraccionada. Destilación mejorada, también llamada alterna o reactiva, se adapta a los casos específicos de mezclas difíciles de separar o que tienen un mismo punto de ebullición. Destilación al vacío. Se utiliza sobre todo para aquellos compuestos con puntos de ebullición muy altos, como puede ser el combustible en aviones o algún otro tipo de combustible con algún uso más industrial. Ahora bien, entrando en contexto a lo que es la destilación al vacío, para la obtención del crudo, este se encarga de reducir la presión para generar el vacío. Posteriormente se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los compuestos, pues algunos de estos tienen puntos de ebullición tan elevados que la única forma de reducirlo es minimizando en exceso la presión. Torre de destilación. Proporcionan la presión reducida necesaria para evitar el craqueo térmico al destilar el residuo o crudo reducido, que llega de la torre atmosférica a mayores temperaturas. Entre los diseños internos de algunas torres de destilación al vacío y las torres atmosféricas se diferencian en que en lugar de platos se utilizan rellenos al azar o pastillas separadoras que tienen partículas aéreas. A veces se aplican torres de destilación con diámetros mayores para así reducir las velocidades. Tenemos lo que es la torre de destilación ordinaria de primera fase, la cual se encarga de producir gasóleo, material base para aceites lubricantes y residuos pesados para la desafaltación del propano. Mientras que la torre de destilación de segunda fase posee un nivel más bajo de vacío, por lo que ésta se encarga de destilar el exceso de residuos generado por las torres de destilación atmosférica. Unidad de destilación al vacío. Tiene como objetivo la destilación de las fracciones de hidrocarburos que no pueden ser destiladas en la etapa atmosférica. Para dar inicio a este proceso, simplemente se debe llevar la presión de trabajo cerca de las presiones absolutas, a unos pocos milímetros de mercurio. Inicialmente, el compuesto se encuentra en la unidad de destilación atmosférica. Se bombea hacia la unidad de destilación al vacío y pasa por unos hornos en los que se calienta a unos 400 grados Celsius. Luego, esta se introduce en la columna de destilación, la cual tiene una presión de unos 20 milímetros de mercurio. Diferencia la torre de destilación al vacío y la torre atmosférica. Entre estas mencionaremos la más importante, que son el diámetro de la columna es variable. La zona de condensación o fraccionamiento presenta menor diámetro, para así disminuir las caídas de presión y mantener el vacío homogéneo en toda la torre atmosférica. El fondo de la torre presenta el menor diámetro, para evitar la descomposición térmica o la formación de carbón en la columna de destilación. En la unidad de destilación al vacío se generan diversos productos,
como lo es el gas oil liviano al vacío, el gas oil pesado al vacío, el gas oil parafinoso y el asfalto. Mi nombre es Irene Romero y continuando con la exposición hablaré sobre la destilación al vacío. La destilación al vacío se usa en el laboratorio por varias razones, entre las que encontramos que los elementos a separar se encuentran en alguno o varios de los supuestos siguientes. Tienen puntos de ebullición muy altos, experimentan cambios químicos cuando llegan a sus respectivos puntos de ebullición a presión atmosférica, requieren un nivel de acumulación de residuos muy bajo. Gracias a la destilación al vacío se reduce la temperatura necesaria para separar los elementos a reducirse la presión, de manera que no experimentan cambios químicos que no interesen ni acumulan los mismos residuos que una destilación a presión atmosférica. Los ejemplos de la destilación al vacío producida en el laboratorio son la extracción de aceites esenciales que también se destilan por otros métodos y por otros procesos que requieren purificar los compuestos o eliminar solventes para la industria química o farmacéutica. La destilación al vacío a nivel industrial se aplica a una escala mayor, se reduce las etapas necesarias de equilibrio para separar los elementos y reduce el coste del capital. A nivel industrial es crucial porque permite trabajar con volúmenes de más de 25.000 pies cúbicos, como en el caso de las refinerías de petróleo. Gracias a las columnas de destilación que pueden ir de una altura equivalente de un edificio de 5 a 6 plantas hasta una altura de un edificio de 20 plantas, se reducen las etapas y así disminuir la volatilidad de los mismos a presión atmosférica, haciéndolos más separables todavía. Reduce la necesidad de altas temperaturas al reducir la presión y evitan que los elementos se degraden o se polimerizen, conservando su pureza y por lo tanto aumentando su capacidad o rendimiento. La destilación atmosférica permite la separación de los componentes de una mezcla de hidrocarburos en función de sus temperaturas de ebullición, aprovechando las diferentes volatilidades de los mismos. La unidad de destilación atmosférica, el proceso consiste en la vaporización del crudo y luego en la condensación de los hidrocarburos en cortes definidos, modificando la temperatura a lo largo de la columna fraccionada. La columna de destilación posee internos como forma de bandejas de platos donde se produce el contacto entre los platos, generándose así el equilibrio entre los vapores. Gracias por su atención.